¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Ya tratamos el tema de las velocidades angulares en articulaciones de robots, ¿no? Encontramos una forma de calcular el jacobiano ya juntando todo lo que sabemos. Ahora vamos a calcular, vamos a trabajar con la velocidad lineal, ¿ok? Velocidad lineal, también conocida como velocidad tangencial. Entonces, bueno, el análisis es bastante sencillo. Voy a aprovechar para hacerles una explicación un poquito más intuitiva de lo que está pasando, que no hice en la velocidad angular, pero bueno, se puede extrapolar de aquí, de esta explicación de la lineal, a la pasada que fue la angular. Funciona de maneras muy similares. Permítanme ver si está bien la pantalla. Ok, funciona de formas muy similares. Entonces, recuerden que nosotros partíamos de que conocemos la posición de nuestro efector final respecto a la trama base. Eso lo calculamos con la cinemática directa. Entonces, recuérdense que nosotros conocíamos un vector, le podemos llamar P, le podemos llamar O, en este caso le voy a llamar O, es exactamente lo mismo. Entonces, yo conozco un vector O que me relaciona la trama enésima con la trama cero, que es mi velocidad, esto es mi cinemática directa, ¿no? La posición de mi efector final respecto a la trama cero, ¿no? Y acuérdense que esto tenía tres componentes, ¿no? Nosotros teníamos una posición en X, una posición en Y y una posición en Z. Por simplicidad, aquí voy a omitir ya los subíndices y superíndices y ya saben, ¿no? Que es de N a 0, pero teníamos una O en X, una O en Y y una O en Z, que son posiciones, ¿no? Esto lo puse como teta, no es teta, es una O, ¿no? O en Z, la maña de hacerlo así. Partimos de eso que tenemos allí. Entonces, acuérdense que la velocidad, en este caso la velocidad tangencial o lineal, es simple y sencillamente la derivada, ¿no? La derivada nada más. La derivada respecto al tiempo de nuestra posición. Entonces, nosotros, para calcular la velocidad, lo único que hacemos, entonces se los pongo aquí, calculando la velocidad, calculando la velocidad, lo único que hacemos es derivar esto que tenemos nosotros arriba respecto al tiempo. Entonces agarramos y decimos que es la derivada de O respecto al tiempo. Y nosotros habíamos dicho que eso lo representábamos como un O, otra vez, teta le pongo, O punto, simple y sencillamente, ¿no? Lo derivo. Pero acuérdense que nuestra posición es una función vectorial de variable vectorial. Fue lo que explicamos en el jacobiano. Función vectorial de variable vectorial. Y entonces, derivarlo respecto al tiempo es un poco complicado, ¿no? Porque sí, mi posición depende del tiempo, pero a la vez mi posición también depende de los ángulos que tienen en mis articulaciones. Eso es justamente la cinemática directa, ¿no? Una función de mi posición que depende justamente de mis ángulos, ¿no? Entonces, para que yo haga esto, pues tengo que derivar parcialmente. O sea, esta derivada no es tan sencilla. En realidad, esta velocidad pues se deriva parcialmente. Ahora recuerden también que yo puedo sumar mis velocidades lineales o velocidades tangenciales siempre y cuando se expresen respecto al en la misma trama, ¿no? Ya lo habíamos dicho por allí. Entonces, yo para sacar la derivada respecto al tiempo, bueno, y aparte, bueno, viene otro problema, ¿no? Que no nada más tengo una articulación en un robot, tengo varias, entonces no basta con una derivada, tengo que derivar parcialmente respecto a cada una de mis articulaciones. Entonces, al final, esta velocidad se convierte en una suma de velocidades. Entonces, esto va a ser la suma desde que I es igual a 1, y es igual a 1 hasta n, y tengo que derivar parcialmente, vean, es la parcial de mi posición respecto a cada una de mis variables articulares. Y por la regla de la cadena, para que esto sea respecto al tiempo, bueno, ahora sí, la derivada respecto al tiempo. Aquí oficialmente debería ser algo así, ¿no? Después debería ser, esto es por, es parcial también, debería ser dq respecto al tiempo, ¿no? Así lo debería poner, ¿no? Porque es una regla de la cadena. Para derivar la posición respecto al tiempo, pues bueno, aquí me falta un i. Primero derivas parcialmente respecto a las variables articulares y luego las articulares respecto al tiempo. Regla de la cadena, ¿no? Pero aquí, bueno, para simplificarlo más, simple y sencillamente, como sé que esto es respecto al tiempo, utilizo la otra notación, que es la de puntito, ¿no? Entonces le pongo q y punto. Y es exactamente lo mismo y queda un poco más sencillo, ¿no? Entonces, ven, así lo vamos a calcular. Se calculan las velocidades. Repito, ¿por qué se suman? Bueno, pues porque dependo de varias articulaciones, no nada más de una, ¿no? Tengo que sumar cómo afecta la variación de cada una de las articulaciones a mi posición.
y esa es la variación total. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Esto yo lo puedo, igual que hace rato, organizar en un vector. Les voy a dar dos explicaciones, en un vector columna y en un vector fila. Entonces vamos a comenzar con un vector fila para que se entienda. Vamos a interpretar esto físicamente, no solo geométrica y analíticamente, físicamente, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí. Esta es una forma vectorial. Pero vamos a hacerlo por filas, ¿no? Primero, vamos a organizarlo en un vector fila. Y ahora, vean, ¿cómo lo podemos hacer por filas? Porque yo estoy derivando respecto al tiempo mi posición, O punto. Pero acuérdense que O punto también es un vector, ¿no? Un vector que tiene esto, de X, de Y y de Z. Entonces, justo estas son las filas, ¿no? Estas son las filas. Vamos a agarrar nada más un caso. Imagínense que voy, para explicarles ahorita, nada más a tomar esto de aquí, OX, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de esa forma justamente. O punto es igual, bueno, vamos a ponerlo aquí, es igual, sería igual a O punto en X, esto no va a caber, lo alargo, O punto en Y y O punto en Z, ¿no? En eso están de acuerdo, nada más es una expansión o una extensión de lo que teníamos acá arriba. Y nada más me voy a enfocar ahorita nada más me voy a enfocar en este, para hacerles esta explicación. Entonces, yo puedo calcular justamente ahorita esa velocidad, ¿no? Entonces, nada más analizando esto, tendría que O punto en X es igual a lo siguiente. Ya me habían dicho, lo calculas con esta suma, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la expansión de esta suma, obtenemos lo siguiente. Sería la parcial de la posición en X respecto a mi variable articular 1 más, espérenme, me está faltando, multiplicado por la derivada de Q respecto al tiempo, es decir, Q1 punto, ahí está, más la parcial de tu posición en X respecto a tu articulación 2, Q2 punto, y así sucesivamente, ¿no? Más 1, 2, 3, más, ahí está, ¿ok? Y tendría la parcial de mi posición en X respecto a Q, ahora es una variable enésima, con Q enésima punto, ¿ok? Nada más estamos analizando OX. Todavía yo tendría que hacer un O punto en Y y un O, perdón, les pongo teta y sonos, y O en Z, ¿no? Y me quedarían estos tres. Y si yo lo ordeno de forma matricial, ya se parece mucho al jacobiano, que era lo que yo les había dicho. Ahora recuerden, bueno, que para sacar el jacobiano tengo que quitar estas Qs, ¿no? Quitar estas Qs. No son parte del jacobiano, las expreso en un vector aparte, como lo hicimos en la sesión pasada de velocidad angular. Pero bueno, ahorita por simplicidad y para que se entienda, voy a omitir estas. Pero saben que también se deben calcular y se deben expresar después de forma matricial, ¿no? Que es justo lo que estamos tratando de hacer, expresarlo como un vector. Ahora, ahí está, ¿no? Si yo quiero expresar esto como un vector, como una parte de mi vector, de mi jacobiano, entonces, pero del jacobiano no es en la misma parte que el anterior. Acuérdense que en el video anterior nosotros obtuvimos J omega. Ahora estamos trabajando con velocidades lineales, ¿no? Con las tangenciales, entonces sería un JB. Y ahorita, como específicamente nada más estoy trabajando con la fila de las X, entonces sería un JB en X, ¿no? Nada más. Esto, ¿cómo sería? Si yo lo quisiera formalizar, bueno, JB se compondría de un JB en X, un JB en Y y un JB en Z como vector, ¿no? Así nada más. Pero bueno, ahorita no, nada más estoy trabajando con un JB en X, que es lo que estoy haciendo para que se entienda. Ok, ahí está. Y acuérdense que el jacobiano omite estas Qs, ¿no? Entonces yo, en forma vectorial, tendría la parcial de O, les pongo teta siempre, OX, respecto a Q1, dejo un espacio, la parcial de O en X, respecto a Q2, y así tres puntos suspensivos, la parcial de O en X, respecto a Q enésima. ¿Okay? Acuérdense, si se dan cuenta, esto es lo mismo que hicimos la sesión pasada, pero con velocidades angulares. Y aquí yo necesitaría tener un vector de Qs, ¿no? Q1, Q2, Q enésima. Todas en punto, ¿no? Y aquí lo hice muy corto. Me faltarían 1, 2, 3 puntos suspensivos, un Q enésimo, derivado, se lo estoy poniendo, derivado, derivado, y ahí está, ¿no? Y si multiplico este vector fila por este vector columna, obtengo la expresión de arriba, ¿no?
Es exactamente lo mismo expresarlo de forma vectorial. Ahorita lo estoy expresando como una fila, ¿no? Voy a borrar esto porque no es parte del jacobiano, solo se los pinté para que vieran que, bueno, multiplicarlo me da exactamente lo de arriba. Y lo que me interesa de aquí, chavos, es que se interprete, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí lo que estoy obteniendo es la parte de mi jacobiano, de la velocidad, pero lo que me está diciendo es, mira, con esto tú puedes ver cómo varía la posición en X de tu efector final cuando tú varías tu variable articular 1, o sea, tu articulación 1. La variación de tu posición en X cuando varías tu articulación 2. La variación de tu articulación en X también cuando tú mueves tu articulación enésima. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que me dice esa parte del jacobiano, ¿ok? Si lo expreso como filas, les repito, me faltaría lo siguiente. Si yo hago lo mismo que hace rato, me faltaría un JB en Y, un JB en Z también, y esto sería igual a lo siguiente. Sería la parcial de O ahora en Y respecto a Q1. La parcial de O en Y respecto a Q2. Y así 3 puntos suspensivos. Lo mismo aquí abajo, ¿no? La parcial de O, pero ahora en Z, respecto a Q1. Y así me lo llevo, ¿no? Así puedo hacer 3 puntos suspensivos hasta llegar a la parcial de O en Y respecto a tu variable articular enésima y la variación de O en Z respecto a tu articulación enésima. Ahí está. Y vean, si yo agarro y lo junto, estos tres vectores en una sola matriz, ahí está, ¿no? Mi jacobiano. Ahí está el jacobiano. Si no lo ven, bueno, vuelvan a ver el video de jacobiano y justamente esa es la expresión. Pero todo esto que les acabo de decir, solo es la mitad del jacobiano total, solo es la mitad que equivale a las velocidades lineales, ¿no? Todavía faltaría agarrar el otro, el de las angulares, y juntarlos, ¿no? Y ahora sí ya tenemos un jacobiano completo. Esa es la intuición que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, en el método que yo les estoy enseñando, lo vamos a calcular no por filas. Ahorita nada más es para que se entienda por filas. Nosotros lo vamos a ir calculando columna a columna, ¿ok? A columna. Y entonces, ese es lo segundo que les voy a explicar en este video. Voy a bueno, creo que ya no me ocupo acá. Yo creo que voy a hacer hojas más grandes porque se acaban, ¿eh? Si, o sea, es grande el espacio, pero aún así se acaba. Entonces, aquí vamos a ordenarlo, ¿no? Igual en forma vectorial, vamos a hacerlo. Esto es en forma vectorial, también. Forma vectorial. Pero ahora vamos a ver el arreglo en columnas, ¿no? Columnas. En columnas. Y si yo lo hago así, bueno, ahora tendría un J, B, y aquí le voy a poner un subíndice I que me representa las columnas, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Es decir, este I, ese I que tengo ahí de JBI, representaría aquí, no estaría. Tendría una columna, dos columnas, tres columnas, ¿no? Me representa esas columnas que están allí. Y si yo lo quiero expresar así, ven, es bien fácil. Nada más lo pongo como que esto es igual a la variación de mi posición. Lo dejo así, sin X, sin Y o sin Z, porque ahora es general, ¿no? Puede representar a los tres, en X, en Y y en Z. Porque vean, una columna, esta columna, por ejemplo, cumple o abarca tanto la posición en X como en Y como en Z, ¿no? Entonces, en realidad, allí no lo indico todavía. En realidad, tendría que ponerlo como un vector si soy muy purista, ¿no? Pero bueno, lo dejo así ahorita, de esa manera. Y sería respecto a y S. Y ya, eso es una fila, ¿ok? Lo agarro y lo ordeno por filas. Esto equivale, la interpretación de ponerlo así nada más como filas, equivale a que nosotros tenemos a nuestro robot, lo tomamos, hacemos fijas las articulaciones con las que no estamos trabajando, por ejemplo, que me dice, oye, estás trabajando con la articulación iésima, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con la articulación 1, agarro y fijo la 2, la 3 y la 4 y las que tenga, y nada más muevo la 1, que es con la que estoy trabajando, y calculo la velocidad tangencial. Luego, si voy a trabajar con la segunda columna, bueno, ahora fijo mi articulación 1, dejo libre la 2, fijo la 3, la 4 y todas las demás. Si voy a trabajar con la tercera columna, por ejemplo, bueno, dejo libre mi articulación 3 y fijo la 1, la 2, la 4, la 5 y todas las demás, ¿no? A eso equivale. Y veo cómo varía. Muevo esa articulación, la única que está libre, y veo cómo varía mi velocidad tangencial. A eso equivale. A cero, ¿ok? Bueno, esa es la intuición que hay detrás de todo esto. Aquí vamos a utilizar mucho esta expresión que tenemos aquí. Ténganlo en mente. ¿Ok? Esa es la que nos va a servir. Y recuerden que de forma muy explícita, si yo quiero ser muy purista, bueno, esto es un vector y esto va de n a 0, ¿no? Y ustedes me van a decir, profe, ¿por qué es un vector? Bueno, es un vector por lo que teníamos acá arriba.
Esto es un vector, ¿no? Nada más no le puse la flechita. Es un vector que contiene estos tres componentes, que va de n a 0. Ese vector solamente lo estamos derivando acá y trabajando columna a columna. Y se acabó. Ah, otra cosa, chavos, porque aquí ya no tiene este Q, o sea, porque aquí todavía en la derivada, ustedes si comparan esta expresión, esta de la columna, con la primerita, bueno, esta que es la primera, esta de aquí, todavía me queda un Q punto, ¿no? Pues porque ya dijimos, ¿no? Que el jacobiano excluye estos Q puntos, ¿ok? Entonces, por eso, si se dan cuenta, son hasta la misma expresión, ¿no? Lo primero que hicimos que fue de derivar, cuando derivamos a O punto, que dijimos que era una suma de O respecto a cada articulación, luego cada articulación en derivada respecto al tiempo, bueno, acá nada más lo omitimos, ¿no? Porque el jacobiano no considera eso de allí, pero es exactamente la misma expresión, es una derivada. Entonces, espero que haya quedado claro, eso nos va a servir para lo siguiente, chavos. Estén atentos y bueno, continuamos. Gracias.